mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo en el más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo escuchaban, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación a ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Sé tú obrando en favor de mis hermanos. Sé tú hablando a través de mí, que esta palabra cale a cada uno de ustedes. Atesórale en los corazones. Y te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que está ahí conectado. Bendíceles en el nombre del Señor. Usa esta predicación para cada uno de ellos. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Richard Gurkman era un predicador rumano que fue detenido por los comunistas de su país y pasó 14 años en una cárcel de su país. Fue torturado, fue continuamente torturado por los comunistas por el solo hecho de predicar la palabra del Señor, por el solo hecho de predicar la palabra del Señor. Al salir de la prisión, siguió predicando y él dirigió una iglesia subterránea. ¿Por qué subterránea? Porque no podía predicar él abiertamente la palabra del Señor. Así que a él siguió, después de salir de la cárcel, siguió predicando. Él luego viajó a Estados Unidos y delante del Senado mostró sus 18 profundas cicatrices que le habían dejado las atroces torturas de esos 14 años de que estuvo detenido. Este hombre siguió predicando hasta el día de su muerte. Aleluya. Estuvo en varias naciones, dio muchas entrevistas, conferencias, escribió un libro y el más conocido de todos es Torturado por Cristo. Fue publicado hace más de 30 años y ha sido traducido a más de 63 idiomas. Millones de ejemplares han sido vendidos y su distribución se fue por todo el mundo. Este hombre murió en el año 2001, a los 90 años. Toda una vida de predicación. Y así como vemos a este hombre, vemos a muchos más hombres que no están dispuestos a negar a Jesucristo, a negar el Evangelio y seguir predicando incluso hasta perder su vida. Les damos gracias por todos esos hombres que dieron su vida para que hoy estemos nosotros aquí delante y podamos hacer este culto para ustedes. Porque sin ellos, a lo mejor nosotros no estaríamos aquí. Así que les damos gracias a todos esos hombres. Y como hemos leído en el texto, Pablo y Silas fueron tomados presos en Filipo cuando ellos estaban predicando. Ahora, ¿por qué fueron tomados presos? Unos textos más arriba de los que ya leímos, dice que ellos estaban ahí en Filipo y pasaron varios días que estaban ahí predicando. Se les acercaba una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer siempre, al verlos, decía: estos hombres son enviados de Dios Altísimo. Y esto era continuamente. Hasta que en un momento Pablo se molestó y se dio vuelta y la miró y le dijo con autoridad: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esto lo vemos en el versículo 18 de este mismo capítulo. Nótese: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en el instante el Espíritu la dejó. Con autoridad, hermanos. Esa misma autoridad que puede tener usted, que puedo tener yo, si está en Jesucristo. Puede decirle a los demonios: fuera. Me acuerdo también los textos de Jesús cuando estaban los discípulos tratando de echar el demonio de un hombre y no podían. Bueno, voy a parafrasear. Llegó Jesús y le dijo: bueno, ¿cómo no pueden hacerlo si yo les he enseñado? Y él
Bueno, lo hizo, pero lo hizo con autoridad, esa misma autoridad que tuvo Pablo, que le dijo que el espíritu se fuera de ella. Bueno, y ahí viene un revuelo. ¿Por qué? Porque los amos de esta mujer hacían dinero con ella, ganaban ese dinero fácil, mintiendo, porque acuérdense que era un espíritu de adivinación, mintiendo a los demás. Y como se vieron que estaban perdiendo su fuente de ingreso, estos tipos se molestaron y empezaron a alborotar el pueblo. Y empezaron a decir cosas contra Pablo, cosas contra Silas. Siendo que eran judíos, predicaban otra cosa. Acuérdense que en ese tiempo no podían hablar de Jesucristo. Era solamente Dios y Jehová. Eran celosos los hombres en ese tiempo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Estos son judíos y predican otras cosas. Así que ahí es donde está el texto que viene y ellos fueron tomados y fueron detenidos. Y aquí encontramos nuestra primera verdad, que es el gozo en la aflicción. El gozo en la aflicción. Nótese. Para poder entender esto, primero tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Porque si no tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, no vamos a tener gozo en la aflicción. Como dice el versículo 23 y 25 del texto que leímos, Pablo y Silas fueron azotados, fueron puestos en un calabozo, y en el que estaba más profundo y oscuro. Nótese, el más profundo y oscuro. Y además fueron puestos en un cepo. Imaginemos un poquito cómo eran las cárceles de ese tiempo. No creo que hayan sido muy buenas. Ahora, claro, tenemos cárceles de élite, que son edificios, y inclusive así los presos viven hacinados, viven con problemas. Pero imagínense en ese tiempo. Las cárceles, me imagino yo, que hemos visto en reportajes, que eran cuevas, eran lugares oscuros, lugares húmedos. Pero más encima, a Pablo y a Silas no los ponen en la entrada, los mandan a colocar en el último calabozo, el más oscuro, el más hediondo, el más... no tengo más palabras para decir qué podría ser ese calabozo. Y más encima, los ponen en un cepo. Y nótese que la Escritura dice, por seguridad. Ay. Qué miedo le podían haber tenido Pablo y a Silas, como predicaban la palabra, que lo tenían ahí por su seguridad. Así que veamos primero qué es lo que es un cepo. No sé si algunos conocerán los cepos. Me hubiese encantado tener aquí, haber hecho un dibujito del cepo, pero no se pudo. Pero el cepo, vamos a leer su definición primero. Era un aparato de madera ahuecado para colocar los pies y las manos, quedando en una posición muy dolorosa e incómoda. Y esto era muy usado por los romanos como tortura de esa época. No sé, un cepo, poner las manos, los pies y las manos y quedar en una posición, no sé, me voy a poner ahí como tratando, incómodos, hermanos, incómodos. No lo estaban pasando bien estos tipos, no lo estaban pasando bien en la cárcel. Imagínense, presos en un lugar oscuro, hediondo, donde no llegaba nadie, y más encima les ponen un cepo, que no se pueden mover, no se podían caminar, no podían hacer algún poquito de ejercicio, y menos, hermanos, perdónenme, hacer sus necesidades básicas. Tenían que hacerle ahí mismo. Imagínense los olores, imagínense todo lo que estaba viviendo Pablo y Silas ahí en ese minuto. Estar ahí en una cárcel, estar ahí en la aflicción. Pero ¿qué pasó con estos hombres? En vez de estar atormentados, afligidos por lo que estaban pasando, ahí encadenados, sucios, teniendo que hacer sus necesidades ahí mismo, no poder moverse. Se podían haber quejado, podían haber dicho, Señor, yo predico tu palabra, mira dónde estoy, debería estar en un hotel 5 estrellas, pero no, estoy acá, estoy acá en la cárcel, oscuro, azotado y en un cepo. Ellos podían haber reclamado, pero por lo que estaban viviendo, pero en cambio se gozaban. Y dice la Escritura que cantaban himnos, alabanzas al Señor. Yo me lo imagino a Pablo y a Silas ahí todo contracturado. Viejo, a mí se me corre la almohada de repente en la noche y en la mañana me levanto todo contracturado. Yo los veo a estos tipos en un cepo, no sé. El Señor nomás hace esto. Y ellos cantando alabanza, cantando himnos, orando al Señor. Orando al Señor. Qué detalle. Orando al Señor. En la aflicción, orando al Señor. Aquí podemos ver en primera de las Tesalonicenses, 5, 16, 18, dice, estar gozosos
orar sin cesar, dar gracia a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nótese, es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esa es la voluntad que tenía el Señor para estos hombres. Tenían que vivir esto para lo que venía más adelante. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, hermanos, constantes en la oración. Nótese, la oración, estos dos versículos, seguir orando en la aflicción. El Salmo 18:24 nos dice, este es el día que hizo Jehová. Ese fue el día que hizo Jehová para ellos. Nos gozamos y nos alegraremos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que gozarnos en todo, en lo bueno y en lo malo, porque es súper fácil gozarnos en lo bueno, porque estamos súper bien. Oh, tengo todo, tengo esto, tengo lo otro. Un buen pasar. Y nos gozamos, cantamos. Pero cuando viene la aflicción, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Oh, ahí estoy, ahí estoy. A lo mejor estás pasando alguna enfermedad, estás pasando alguna necesidad. Pero mira a estos hombres. A lo mejor tu aflicción no es la misma que la mía, pero tampoco es la misma que tuvieron estos hombres. Y se gozaban al Señor. Bueno, todos ustedes saben que mi esposa está pasando por un cáncer que ha sido complicado, ha sido doloroso. Gracias al Señor está bien, pero doloroso. Tiene molestias. Pero hermano, yo la veo preparando un grupo pequeño. Yo la veo hablando con las hermanas y veo un gozo en su rostro, veo un gozo en ella. Cuando me habla a mí, cuando me exhorta a mí o exhorta a la familia. En vez de estar nosotros exhortándola a ella o alentándola a ella, perdón, ella nos está hablando a nosotros. Y así a sus hermanas. No los echemos a morir, hermanos. Veamos estos hombres. Y así como está Pablo y Silas, hay muchos más. A lo mejor tenemos un vecino que está pasando por una aflicción. Tenemos un hermano que está pasando por una aflicción. Ahí tenemos que estar nosotros. A lo mejor, como les decía, nosotros no estamos pasando lo mismo que ellos, que es lo que estaban pasando en la prisión, o con un calabozo oscuro, sucio. Nuestras cadenas pueden ser otros problemas, como el económico, el estrés, el desánimo, problemas de salud, como les decía recién, alguna enfermedad grave. Estamos encadenados también a las cosas materiales, la casa, el auto, el terreno, qué cuántas cosas más. Esas pueden ser nuestras aflicciones. Porque si nos tocan algo, oh, mi auto, oh, mi casa. ¿Ustedes saben por qué alguien no se va al cielo? ¿O le cuesta llegar al cielo? Cuando alguien muere. ¿Por qué? Porque van al cielo, pero van arrastrando el auto, la casa, todas las cosas que tienen lo material, ahí quedan y no llegan al cielo. Corte esas cosas, hermano, y va a ir como avión hacia arriba. Deje todo eso, porque eso es pasajero, eso queda acá. Todas esas cosas quedan acá. Con el solo hecho de que podamos perder alguna de nuestras cosas, viene la amargura, viene la depresión, tomamos decisiones apresuradas, sin preguntarle al Señor, sin darnos cuenta que tenemos a Dios con nosotros, que Dios está ahí con nosotros, para poder fortalecernos. Yo hace un tiempo atrás estuve pasando por una aflicción complicadísima en mi trabajo. Muchos lo saben. Que yo pensando que con mis propias fuerzas podía hacer las cosas. Llegó un minuto que yo ya no di más. Iba a mi camioneta y me estacioné y dije, Señor, no puedo más. No puedo más. Y el Señor me habló y me dice, pero si lo estás haciendo con tu fuerza, pues hijo. Tú solo no puedes. Aquí estoy yo. Y siempre he estado aquí. No te he dejado ni un siquiera un instante. Y tú tratando de hacer las cosas por tu fuerza. ¡Ay, Señor! Di gloria, di alabanza. Y al rato, bueno, llamé a mi pastor y lo comenté. Y oramos en ese minuto. Gracias, Señor. Me di cuenta que tengo al Dios Todopoderoso, así mismo como Pablo y Silas en ese minuto. Tenemos un Dios que nos acompaña, hermanos. No los echemos en aflicción. ¿Podemos pasar la amargura? Sí, podemos pasar la amargura. ¿Podemos pasar la situación complicada? Sí, podemos pasar la situación complicada. Pero ahí tenemos al Cristo que está al lado de nosotros para fortalecernos. Hijo, estoy yo acá y nunca te voy a dejar. A lo mejor nosotros nos apartamos porque somos imperfectos, somos infieles. Pero ahí está el Señor
para nuevamente tomarlos y decirlos, hijo, aquí estoy para ayudarte. Como les decía, podemos dejar todo eso, porque todo es vano, todo lo material es vano. Por eso debemos tener nuestra mirada en Cristo, porque en Él toda cadena es cortada, toda cadena es quitada. Él nos hace libre y lo puedes pedir con toda libertad que le ayudes, que te ayude y que te sobrelleve a toda carga. No lleves más cargas las que podemos llevar. El Señor te dice, deja a mis pies tus cargas. Y no lo hagamos carga con otro, que de repente, claro, vemos al hermano aflicción, vemos al hermano con aflicción, vemos al hermano que está con problemas, ahí estamos orando con él. Claro, oramos, pero nos tomamos las cargas. ¿Y el Señor qué nos dice? No, que no llevemos más cargas. Y ahí hay que dejarla, porque el Señor es el que hace. El Señor es el que te ayuda. No llevemos más carga. Oremos por ello, pero no llevemos más carga. No dejes que el día malo venga encima. Glorifícate, así como te glorificas en el día bueno. Sino por lo contrario, dale gracias a Jesucristo porque Él es rico en misericordia y levantando de ese hoyo en el que estás. Yo estuve en el hoyo, ahí en el hoyo, bien abajo, pensando que por mi propia fuerza, por lo que yo entiendo, podía sacar las cosas adelante. Pero el Señor me dijo, hijo, no puedes. Así que levántate, yo te acompaño. Y hermanos, hasta el día de hoy, que pensé que era algo muy malo que venía para mí, ha sido lo contrario. Estoy mejor, estoy pasando, y por eso estoy delante de usted ahora en este rato, predicando la palabra del Señor con gozo. Y en los versículos siguientes, en el 26 al 31, proviene lo sobrenatural. Ya vimos que Pablo y Silas fueron azotados, fueron encarcelados, fueron ahí en el cepo, están pasándola re mal, malazo. No están en un hotel 5 estrellas, están en lo más profundo del calabozo. Pero aquí en estos versículos viene lo sobrenatural, con este temblor que movió los cimientos. A lo mejor no es el temblor, a lo mejor ellos en ese lugar los temblores son normales. Una provincia sísmica, como acá en Chile, que los temblores generalmente son normales, pero este temblor es diferente. Sino que lo que yo les digo, que es lo sobrenatural, lo que sucede con el carcelero. Y aquí entramos en nuestra segunda verdad, que es la salvación del carcelero, o la salvación de todos nosotros. El que el Señor Jesucristo tiene todo bajo control. ¿O ustedes creen que era por casualidad que Pablo y Silas primero iban a llegar a Filipo, segundo iban a predicar la palabra del Señor, y tercero iban a tener este confrontamiento con esta mujer? No, el Señor no hace las cosas por casualidad. Todo lo hace nuestro Dios teniendo un propósito. Y aquí el propósito que vamos a ver es la salvación del carcelero. A este hombre se le dio la orden de que Pablo y Silas fueran encarcelados y en el calabozo más hediondo, más malo, ¿cierto? Y él como buen soldado lo hizo. Y fue ahí. Pero vemos en la Escritura que cuando Pablo y Silas estaban ahí, dice la Escritura, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y todas las cadenas se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Nótese lo que sucedió con el carcelero. En el momento de ver que los presos podrían aprovechar la oportunidad de arrancar, de escaparse, ¿qué vino sobre él? Se le nublaron los pensamientos, lo único que pensó era quitarse la vida. Esta reacción se debe a que él sabía de que igual manera los romanos lo iban a ejecutar. Porque por perder un soldado era castigado. Por perder un preso era castigado. Imagínense perder a todo lo de la cárcel. A este gallo lo iban a hacer pebre los romanos. Así que por eso le vino la aflicción, le vino esa angustia. Y lo único que pensó en querer suicidarse. Así que el miedo se apoderó de él y por esto, bueno, como dije, se quería suicidar. Y era la forma más honrosa que a él le quedaba, suicidarse. Porque no me imagino cómo lo hubieran hecho los romanos, su muerte. Y aquí vemos lo maravilloso, que se escucha una voz que le dice,
Voy a parafrasear, dice, para, porque este hombre se iba a matar. Pero el versículo 28 dice, más Pablo clamó a gran voz, no tiene que haber dicho, tiene que haber sido a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero en ese minuto miró, pidió luz, y mirando adentro donde estaban, vio a todos los presos, vio a Pablo y Silas, los vio a todos. Y este hombre fue ahí y se postró a los pies de Pablo y le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta, bueno, todos nosotros la sabemos, pero Pablo y Silas le dice, en ningún otro hay salvación, en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, el que podemos ser salvos, que es Jesucristo. Y el versículo que leímos recién, el 16:31, que ellos mismos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Pero vemos una cosa rara acá. ¿Por qué el carcelero le hace la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Si se supone que él estaba durmiendo, porque acuérdense en el capítulo anterior que estábamos leyendo, dice que él los aseguró, los puso ahí presos y él se fue a descansar, se fue a dormir. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué le hizo valga la redundancia, esta pregunta de que cómo puedo ser salvo? Si se supone que él estaba descansando, durmiendo. Eso no significa que Pablo y Silas hayan cantado solamente una vez. No significa que Pablo y Silas hayan orado solamente una vez. No significa que Pablo y Silas a lo mejor predicaron de Jesucristo solamente una vez. No, Pablo y Silas gozosos del momento que entraron ahí cantando, alabando y todos lo escuchaban. Y antes de que este hombre se quedara dormido, tiene que haber escuchado, tiene que haber puesto atención. Y yo creo que tiene que haber puesto bastante atención para que cuando pase esto y cuando ve el testimonio de estos hombres que estaban ahí todos y no se había arrancado nadie, se postró y le preguntó a Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, nosotros sabemos que es confesando a Jesucristo. Y sí, yo lo creo, que él estaba escuchando, como les dije, bastante, y bastante atención. Por algo, como les dije, se postró delante de Pablo. Pablo le dice, también tu casa puede ser salva, si tú solamente lo crees. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad, porque aquí a Pablo y a Silas le dio la oportunidad primero de predicarle a todos los presos y a este hombre, pero también a la familia de este hombre. ¿Se dan cuenta el propósito? Nada es por casualidad. Ni una cosa que tú vives, nada de lo que hagas en el Señor es por casualidad. Todo tiene un propósito. Y hay que pedirle al Señor que te muestre ese propósito. A Pablo y a Silas a lo mejor en ese minuto no se lo mostraba, pero cuando estaban en la cárcel se dieron cuenta. Y por eso adoraban, por eso cantaban, y por eso se dirigían al Señor y todos lo escucharon. Y este hombre se maravilló y se postró a los pies. Qué maravilloso es el Señor, que en el lugar que tú estés, podemos predicar la palabra y a alguien se le pueden caer las cadenas y lo podemos hacer libre en el Señor, porque no eres tú, no soy yo, es Cristo hablando a través de ti. Y Cristo es el que convence de pecado y el que convence a cada una de las personas. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es estar en la aflicción y poder gozarnos. A mí una vez me pasó que yo estaba también en una pequeña aflicción, no tribulación, porque sería mucho, pero sí una aflicción, porque somos humanos. Y voy a una reunión o algo de grupo de hermanos y para yo recibir una palabra, para yo recibir algo de fortaleza, levantarme. Pero no, hermano. Me tocó a mí, que yo era el que estaba pasando el problema, hablar a los hermanos y levantarlos y decirles que el Señor tiene todo bajo control y que todo va a salir bien, siendo que yo estaba pasando un problema. Pero el Señor, al ministrarlo a ellos, me ministró a mí también. ¿Se dan cuenta que el Padre Celestial hace como Él quiere? Y a usted lo toma, porque cada uno de ustedes, hermanos, es una herramienta en las manos del Señor. Pero tiene que buscarle. Tiene que estar continuamente en oración. Pablo y Silas presos, orando. ¿Cuántos hombres más? Este hombre rumano orando en la cárcel, torturado, orando, y después sale y sigue predicando la palabra del Señor. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Ay, aquí estoy, el Señor. No.
No, hagamos como Pablo y Silas. No se mortificaron por lo que estaban pasando, sino que se gozaban porque tenían de su lado al Dios todopoderoso que es Jesucristo, que los podría librar de todo. Y además, estando aquí, entregaron el Evangelio y pudieron hacer que Dios quitara las cadenas de este soldado romano y llevándolo a él y a su familia a la salvación eterna. Qué maravilloso. Qué maravilloso es ver que estamos pasando un problema, pero a través de esto podemos llevar a Cristo a otro. Hermanos, los exhorto a que hablen del Señor. Mi grupo pequeño, ves que terminamos cualquier clase o cualquier enseñanza, siempre les digo, no pierdan la oportunidad de predicar la palabra en todo momento. A lo mejor no va a hablar, pero con su testimonio también va a predicar. Su testimonio también va a ser de palabra. Y ahí aproveche de hablar, de entregar el Evangelio, decir que Cristo murió por nosotros y por ti también. No seamos egoístas, yo les digo. Lo que aprendemos, entreguémoslos. Pablo y Silas entendieron esto. Este hombre rumano entendió esto. Y muchos hombres de Dios, muchos hasta el día de hoy, entienden esto y siguen predicando la palabra y siguen entregando el Evangelio. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Va a costar. Pero no tenemos que avergonzarlo del Evangelio. En cada minuto hablemos. A quien le moleste. Que el Señor se haga cargo de esa molestia. Usted entréguela. Hermano, te invito a mirar el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Que no te aferres a nada material. No vale la pena. Desnudo llegamos y desnudos vamos al Señor. No dejes que los problemas te lleven al desánimo. Por lo contrario, gózate en Jesucristo. Él es nuestro pronto auxilio, dice la palabra. Nuestro mediador delante del Padre. Si tenemos un problema, Él es nuestro abogado. Él va a ir delante del Señor y lo va a justificar. No lo aprovechemos ya, ojo. Peco, voy a Jesús. Peco, voy a Jesús. No. Pero sí tenemos a Él para que abogue por ti. Él encuentra una solución y verás que todas las cargas son más livianas. Si llevamos una mochila muy pesada, el Señor te la va a aliviar. Hay una película que la vi hace muchos años atrás que se llama El peregrinar del peregrino, algo por ahí, no sé cómo es, que es un tipo que hace una mochila y cada vez que avanzando la mochila crece, 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 crece porque iba a la salvación y crece, crecía, crecía, crecía. Incluso va pasando por un lago que podía haber pasado tranquilamente y se hundía por el peso de esto. Pero el Señor siempre estaba ahí para tomarlo. Es una película bien rara, pero tiene una enseñanza muy buena, así que si la puede buscar, no me acuerdo bien el nombre, después le mando ahí por WhatsApp, ahí en el grupo. Es una película entretenidísima y bella. Hermanos, pero no salgamos del punto. Ya para terminar, ya para ir exhortando esta palabra del Señor. Gocémonos en el día malo. Gócese en la preocupación, gócese en las situaciones malas. Porque tiene a Dios, tiene a Cristo con usted. Él nunca lo va a dejar de lado. Él siempre va a estar ahí para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte. Aférrate también a nuestros hermanos, al grupo pequeño, a los líderes. Busca una palabra. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la Escritura. Y como decía Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Sigamos predicando el Evangelio. No los echemos a morir, hermanos. Eso es lo que quiero dejarles hoy, este domingo. Si estás pasando por una aflicción, si estás pasando por el día malo, a lo mejor no es un día, una semana mala, pero siempre está la luz de Jesucristo. Y si vas ahí y miras al blanco perfecto y apuntas al blanco perfecto, vas a ver la calma, vas a tener paz. El problema va a estar ahí, el problema va a seguir ahí, pero la solución está en Cristo. Y la solución la tiene el Señor Jesucristo. Pero si no le buscas, si no vas a los pies del Señor cada mañana o cada día, no vamos a tener resultados. Porque solo no vas a poder, hermano. Solo no lo vas a poder hacer. Yo creo que muchas veces han pasado por esto. Y a lo mejor dicen, el hermano está predicando algo ya que ya pasé. Pero las aflicciones van a venir. Ay, es de que esté seguro, dice la Escritura. Así que, hermanos,
Los insto, los insto a predicar la palabra del Señor. Los insto a gozarse en el día malo. Porque al gozarnos nosotros en un día malo y al predicar la palabra del Señor podemos llevar a alguien a la salvación. Podemos llevar a alguien a Cristo. Y eso es lo importante. Cuando usted canta, cuando usted adora, el enemigo peligra y se retuerce ahí. Porque usted puede llevar a uno de él, a la salvación. El enemigo no te puede hacer nada. Sí podemos pasar aflicciones, como Pablo y Sila, que fueron azotados, doloroso. A lo mejor nosotros nunca hemos pasado eso, pero sí la aflicción. Pero al orar y al buscarle, podemos llevar a otro a la salvación. Y eso es lo importante. Eso es lo que el Señor más quiere. Porque para el Señor sería fácil convencerlo a todos. Deja caer un par de ángeles acá y todos los convertimos. Sería lo más fácil, ¿o no? Pero no. Pone a hombres imperfectos como yo, como tú y como todos los que están ahí para poder predicar la palabra del Señor y poder gozarnos en todo. En todo, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre Celestial. Padre, esta tarde te pido en el nombre de Jesús que esta palabra entre al corazón de mis hermanos. Que llegue a atesorarla en el corazón de mis hermanos. Sé tú obrando. Si hay alguien en aflicción, sé tú levantando. Sé tú ahí exhortándole. Sé tú llevándolo. Sea tú el que esté ahí, tomando el control de todo. Sé tú ahí, Padre Celestial, obrando en sanidad, obrando en lo económico, en la necesidad, en lo que sea. Pero te veremos a ti, Padre Celestial, porque siempre tú estás ahí. Papito amado, te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro sostenedor, tú eres el que está ahí siempre, siempre para ayudarnos, para llevarnos a la gloria. Ministra al Señor ahí, ministra allí, Señor, ora al Señor. Si estás pasando la aflicción, déjala ahí, déjala ahí. Todos problemas ahí, enfermedades, problemas económicos, déjalo ahí y canta al Señor, adora al Señor, ora al Señor y verás que el día nublado va a ser un día con sol, va a ser un día hermoso. Cantamos a ti, Señor. Cantamos a ti. Somos esclavos. Oh, sí, Señor. Hijo de Dios. Cante un momento ahí al Señor y alabe con sus propias palabras. Y dígale al Señor que no somos ya esclavos del temor. No somos esclavos de este mundo. Porque somos liberados por ti. Tu sangre preciosa fue derramada por ti. Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos esperanza, porque vivíamos sin esperanza y ahora tenemos esperanza en ti, Jesucristo. Hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, usted tiene un Padre Celestial que está ahí para levantarlo. No está solo, hermano. No piense nunca que está solo, hermano, porque está Cristo. Si usted le dijo sí un día, ese sí es para siempre. Nos podemos apartar, pero tú vas a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Gracias a Dios. Oh, 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 oh. Aleluya. Aleluya. Dese un minuto ahí. Cántele al Señor. Que sea una oración, que sea un olor fragante subiendo a su presencia. Oh, Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. No somos esclavos. Tenemos al más grande, al más poderoso, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Toma tú, Señor, el control de nuestra vida. Haz tú tu voluntad en nuestra vida, que no sea la nuestra,
que no sea la nuestra, que sea tu voluntad. Le damos gracias al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. A cada uno de ustedes, gracias. Gracias. Amén. Amén. Gracias.